Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega y les agradezco que nos acompañen este lunes 15 de abril. Y antes de comenzar, me da muchísimo gusto saludar a mis dos grandes amigas. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María Elena. Un gusto saludarte y estar aquí en Salud, Dinero y Amor. Buenas noches, Romina. Y un saludo y abrazo a nuestros amigos que nos escuchan. Romina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, encantada y feliz ya de iniciar esta semana de vacaciones, esta semana de Semana Santa, y encantada de estar obviamente contigo, con Claudia y con las 200,000 personas que nos escuchan. Pues muchísimas gracias, ojalá que se sigan sumando mucho más. Y en unos instantes nos estaremos enlazando con José Antonio Quesada. Él es vicepresidente de Políticas Regulatorias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mucho que platicar con él en este mar y en este boom que tiene la banca electrónica, la banca móvil, en pro de que los usuarios estemos blindados. Claro, también va a estar con nosotros una plática muy interesante, Elena Achar. Ella es directora de Asuntos Públicos de Gin Group Hackathon, una iniciativa muy relevante, Claudia. Y también vamos a platicar con el Consejo Coordinador Empresarial, con Patrick Devlin. Él es encargado de la Comisión de Salud de este organismo cúpula, que nos va a platicar qué está pasando en la industria farmacéutica, qué va a suceder con las compras consolidadas y por qué no hay medicamentos en el sector salud, Mariela. Así es, y hablando del sector salud, a veces el seguro de salud son uno de los últimos que pensamos después del coche, de la casa y de otras cosas más. ¿Por qué debe de ser uno de los principales? De esto le platicamos el día de hoy. Alejandro Drijansky, nuestro especialista en pensiones, temas verdaderamente relevantes y contestando obviamente, Drijansky, muchas de las inquietudes de la gente que nos escucha. Pues así ya lo ve, mucha información y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Está con nosotros en la línea José Antonio Quesada. Él es vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Oye, platícanos cuál es esta política regulatoria que se va a aplicar en los próximos años en materia financiera, en materia bancaria. Hay muchísimos intermediarios que podrían ser sujetos de nuevas regulaciones, pero iniciemos con los bancos. ¿Habrá nueva regulación para el sector bancario? Pues muy buenas noches, Claudia, María Elena y Romina. Un gusto estar en su programa. Y bueno, sí, sin duda, yo creo que hay algo que nos sucede en esta actualidad, que las innovaciones, sobre todo de ámbito tecnológico, van adelante de situaciones que se observan en el mercado y nos van empujando a que el regulador pues esté muy pendiente para que no haya distorsiones o afectaciones del mercado, y en este caso pues que se mantenga una estabilidad y una equidad financiera. Entonces pueden estar seguras que sí va a haber disposiciones interesantes, importantes, que vayan modelando y redefiniendo, reformando nuestro sistema financiero, no solo en el ámbito de los bancos, pero en todos los ámbitos en general. Muchas gracias, José Antonio Quesada. Él es vicepresidente de Política Regulatoria de la CNBV, y a tu cargo, José Antonio, está la Dirección General de Acceso a Servicios Financieros. Se acaba de dar a conocer un indicador que para mí fue muy importante, el de la alfabetización financiera, y se revela que sí hay un mapeo de diferencias entre un estado de la República y otro, también en función del poder socioeconómico de los usuarios de los servicios financieros. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de este índice? Con mucho gusto.
fíjense que uno de los temas que nos encontramos es con una serie de datos y encuestas que han sido muy interesantes en el pasado y donde conocemos dónde estamos ubicados. No necesariamente sabemos por qué estamos allí ubicados. A lo que voy es que la causalidad ahora en este tipo de encuestas que se han estado practicando va muy enfocadas a también conocer el porqué de estas situaciones y el comportamiento inclusive de los usuarios en distintos ámbitos. Y en este indicador que tú mencionas, además de la diferencia regional que puede haber, una que me parece muy interesante, ya que las tres son damas, pues es la diferencia que hay en temas de acceso y de inclusión en los géneros. Entonces, además de hacer los cortes por población y por geografía, también hay por género y por situación de edad inclusive. Y yo quiero compartirles nada más dos datos que son los que más me llamaron la atención en el encuentro, en la liberación de esta encuesta, que fue: primero, pues es evidente que tenemos una baja inclusión financiera todavía, pero dentro de esa baja inclusión, las mujeres pues están más rezagadas y por varios puntos. Y les quiero poner un ejemplo de una pregunta que tiene la encuesta, que habla de que cuando usted esté en edad de retiro, ¿quién piensa que le va a apoyar en su jubilación, en sus gastos de vejez? Y aproximadamente un 40% de las mujeres respondieron que el gobierno o familiares les estarían apoyando en este camino, contra un 20% de los jóvenes. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, porque he sabido que poblacionalmente pues las mujeres son más longevas, al mismo tiempo perciben durante su carrera profesional un porcentaje menor que los ingresos que tienen los varones, y no obstante eso, pues ellas destinan mucho más parte de ese gasto a la parte familiar, lo que nos lleva al asunto de que en el periodo de vejez puede haber una situación de asistencialismo que no necesariamente se va a materializar dependiendo de cómo estemos en esos momentos, pero están supeditadas a eso. Y a mí se me hizo muy contundente el tema de que el 20% de los hombres no estén pensando en tener un retiro digno y que piensen en esa asistencia. 40% de las mujeres se me hace avasallador. Ya, José Antonio Quesada, estamos platicando con él. Él es vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. José Antonio, se ha hablado mucho, no solamente en esta comisión bancaria, sino anteriormente, de la regulación diferenciada. Es correcto, de la regulación diferenciada entre bancos que debe de tener. ¿Cómo se podría aplicar esto? ¿Habría cambio de leyes, de regulaciones, de metodología? Mira, de hecho ya hoy día hay alguna regulación diferenciada entre lo que serían los bancos globales sistémicos, que tienen ciertos requisitos de capital y manejo de sus reservas, versus lo que sería el tema de los bancos nacionales o los bancos que exclusivamente estarían operando en nuestro país. Y lo que se está haciendo, pues primero, es escuchar todas las necesidades de los distintos gremios. El presidente Palma estuvo teniendo reuniones en las que estuvimos escuchándolos para entender cuáles eran sus necesidades y sus prioridades. Y el segundo paso, pues, consiste en adecuar una regulación que vaya acorde a sus riesgos. Y esto, pues, no necesariamente tuviera que estar enfocado únicamente al tema bancario, al de las instituciones de crédito, sino también en la parte del segmento de crédito y ahorro popular. Creo que sería muy interesante, y sobre todo en el tema de lo que puede ser en algunos casos la regionalización versus el que una entidad tenga presencia federal. Entonces, sí creo que vamos a estar trabajando intensamente en esto para poder hacer una redefinición que ponga regulación a la medida de estos intermediarios y que pueda ser al mismo tiempo efectiva y prudencial. Oye, José Antonio, te saluda nuevamente Romina Román. Hace mucho tiempo se había pedido también una diferenciación en cuotas en el IPAB, pero también se había hecho un mapa de riesgo y también se iba a clasificar a los bancos con base en su riesgo. También se había pedido la diferenciación de cuotas con base en el tamaño de las instituciones. ¿Cómo se va a hacer esta diferenciación? ¿Riesgo, tamaño, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que aquí el tamaño es un factor importante, pero sin duda el driver es la parte de riesgo. Todos estos estudios que tú nos comentas, precisamente son parte de la discusión.
estamos revisándolos para ver los elementos que se han tomado, inclusive a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, hay países que nos llevan ventaja en esto. En los Estados Unidos, de los más de 1,000 bancos que hay, pues tienes los Money Center Banks y por otro lado tienes los Community Banks. Y estos tienen, por ejemplo, estos tratamientos diferenciados. Lo mismo en Brasil. En Brasil tienes esquemas muy exitosos de distintos niveles de regulación para enfrentar este tipo de riesgos de los bancos regionales y nacionales. Entonces, a lo que voy es, ya hay una experiencia internacional, no es que estemos siendo demasiado creativos, sino más bien creo que la idea es ser evolutivos y tratar de regular mejor el sistema financiero precisamente para que haya esta regulación prudencial activa, pero al mismo tiempo se permitan tener estos márgenes de crecimiento de las instituciones en aras de una mejor y mayor competencia. Estamos platicando con el vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, José Antonio Quesada. José Antonio, gracias por tus respuestas a nuestras preguntas. Resulta que estuvieron ante el Congreso los principales bancos de Estados Unidos después de la crisis de las hipotecas subprime, hablando de ciberseguridad. Ya terminamos esta entrevista. En un minuto rápido, ¿qué nos puedes decir de lo que la CNBV está pensando en este segmento, en este problema? Mira, ciberseguridad es un problema creciente de manera rampante, donde la pregunta no es si te ha pasado o no te ha pasado un incidente, sino cuándo te va a suceder ese incidente en caso de que no te haya sucedido. La realidad es que creo que es de los riesgos el más relevante, el más importante en materia de tecnología, pues tiene que estar muy presente. Y creo que ese va a ser el gran tema de discusión, no solo para el sistema financiero y para los grandes bancos, sino también para las otras entidades, como el tema de las fintech, donde pues precisamente están operando sobre una base tecnológica, y la idea es que puedan tener medidas de seguridad que les permitan operar de una manera eficiente y administrando sus riesgos. Pero sin duda ciberseguridad es la gran amenaza que vamos a tener que enfrentar de manera muy ágil y muy de vanguardia. Pues muchísimas gracias, José Antonio Quesada, vicepresidente de Políticas Regulatorias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias por toda esta explicación y por esta charla para Salud, Dinero y Amor. Un gusto para mí haber estado con ustedes. Un saludo, Romina, María Elena y Claudia, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Seguramente seguiremos consultándolo. Amigos, quédese con nosotros. Vamos con muchísimo más información que debe y que influye en sus finanzas personales. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Quien escribe para un niño, escribe para toda la vida. Safo, tu revista de finanzas y negocios. Si aún no llega a tu colegio, solicítala al 5514-3747. Fortuna, como debes leer los negocios. Búscala cada mes en locales cerrados. www.revistafortuna.com.